mirar son algunos niveles de violencia, en algunos casos pocas veces vistos en la Argentina. Hubo otro crimen en Rosario, por ejemplo, un joven de 19 años llamado Ismael Barbosa, fue asesinado el lunes por la tarde, nos enteramos esta mañana, en relación, por supuesto, con esta batalla campal que libran estos conocidos como los monos, ¿no? Al punto tal que el gobierno está planeando, veremos si esto es posible, abrir una representación especial de la DEA en Rosario para intentar controlar esta masacre narco que está ocurriendo allí. Fíjense ustedes que esto va a terminar acá en la Argentina, va a terminar igual. Ayer en Colombia fue asesinado el fiscal especial antidrogas del Paraguay, el fiscal Marcelo Pecci, que estaba de luna de miel en una isla ahí en Colombia, en el Pacífico, cuando unos tipos a bordo de unas jet ski lo mataron, ¿no? Una escena directamente de película. Sí, de James Bond. Exactamente. Bueno, obviamente los niveles de violencia son diversos. Ayer fueron atrapados 2 jóvenes de 14 y 15 años aquí en el barrio de Retiro, en Buenos Aires, por robarle una cadenita a una señora. Y tenían en 9 meses 16 arrestos. Bueno, esto habla de que algo está fallando, ¿no? Es obvio que no aplica la cadena perpetua en este caso, ¿no es cierto? Pero tampoco aplica el hecho de que estos jóvenes no tengan ni siquiera algún formato para que no vuelvan a delinquir inmediatamente en el mismo lugar. Peor fue el caso de la señora Clarisa Farías, de 41 años, que fue asesinada ayer en Tortuguitas, provincia de Buenos Aires, por motochorros. Y por supuesto, esto que nunca se ha visto en Argentina, por lo menos que yo recuerde, que le hayan tirado 90 tiros a 2 ómnibus que venían de Mar del Plata, ¿no? Nunca visto. Bueno, sí hemos visto alguna vez asaltos a ómnibus, ¿no? Sí, claro. Sí, o algunos piedrazos, pero... Exactamente. En este caso, 2 ómnibus de una compañía llamada Microsur, que venían 9 y pico de la noche de Mar del Plata ayer para Buenos Aires, les tiraron 90 tiros, ¿no? En lo que, por el momento, se supone es una suerte de guerra entre compañías transportistas, ¿no? Yo no entiendo cómo no hubo muertos, ¿no? Había 24 personas en uno de los ómnibus y 27 en el otro, y los disparos fueron realizados aparentemente desde una camioneta Toyota Hilux color blanca. Esto ocurrió en Castelli, en la provincia de Buenos Aires, en plena Ruta 2, en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ayer se confirmó que la justicia acordó con la señora Fabiola Yáñez un pago de 1.400.000 pesos para cerrar el caso de la fiesta del Olivos Gate. El presidente Fernández ofreció 1.600.000, pero no tenemos noticias de que la justicia haya aceptado tal oferta. Bueno, toda la relación de la política con la justicia en la Argentina está judicializada, ¿no? Toda, completa. Por ejemplo, la doctora Carrió ayer le pidió juicio político al presidente de la Corte, al doctor Ricardo Lorenzetti, por mal desempeño de sus funciones. Un tribunal rechazó el reclamo del senador Luis Juez, a quien le correspondía un lugar en el Consejo de la Magistratura, y por una maniobra de Cristina Kirchner se lo robaron. Entonces, la Sala 5 de la Cámara de lo Contencioso Administrativo confirmó la sentencia de primera instancia que deja a Luis Juez fuera del Consejo de la Magistratura. La Corte intervino en el caso de la fiscal que investigó al ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Uribarri, actual embajador argentino en Israel, porque luego de que la fiscal Goyeneche consiguió la condena sobre el señor Uribarri, la empezaron a perseguir a ella, ¿no? Bueno, la Corte intervino, por suerte, efectivamente, y ha frenado el juicio que se le pretendía hacer justamente a la persona que llevó a juicio a el gobernador Uribarri con éxito, ¿no? Bueno, mañana se va a conocer el dato de inflación, Willy. Así es. Exactamente. Sí, señor. Bueno, el gobierno proyecta una inflación anual del 65% y me resulta que es un pronóstico, como siempre, bastante optimista, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires se midió la inflación de abril y dio 5,3. Pero, ¿no? Es cierto que el 5,3 es un poquito menos que el mes pasado, son 6 décimas menos respecto a marzo, pero por lo que escuché ayer, la inflación en alimentos es mucho mayor. Sí, claro. Como el 7 puede ser.
Así es, Marcelo, pensá que está prácticamente al 2% semanal, digamos. Claro, exactamente. Ustedes piensen que tenemos una inflación del orden del 6% mensual, con la mitad de los precios congelados. Claro, ¿no? Por supuesto. Empezando por los servicios públicos, ¿no? Lo que sería esto... y con el salario destruido, digamos. obviamente. Claro. Bueno, ayer el gobierno aparentemente cedió a un planteo de Máximo Kirchner de adelantar el aumento del salario mínimo, Claro. Que fue parte de una secuencia de proyectos presentados por el kirchnerismo en el Congreso que parecían destinados a intentar obturar la ya de por sí muy mala tarea del ministro Martín Guzmán. No sé si esto es que el gobierno se adelantó a lo de Máximo Kirchner o si se dio al pedido, pero en cualquier caso aparentemente esto va a ocurrir. Y la provincia dará un aumento de 60% estatales, docentes y judiciales, al mismo tiempo que el gobernador Kicillof ayer, en esta línea crítica sobre el resto de la administración, dijo que sin recursos no se puede hacer ni una ruta. Bueno, en la Argentina no se hacen proyectos de obras y de rutas importantes hace 20 años, ¿no? Sí. Además, justamente las rutas de la provincia de Buenos Aires, sobre todo las provinciales, son desastres. Dios me libre. Bueno, ¿por qué no le dan pelota a Cristina Kirchner? Se preguntó ayer la senadora Juliana Di Tulio, ya bajando un poco el nivel de la... Claro. O sea, a ver, de llamarlo al presidente mequetrefe y ocupa a reclamar que le den pelota a Cristina, pareciera que se hubiera atenuado un poco el lenguaje inclusive de la pelea, pero bueno, ella reclamó que hay que darle pelota a Cristina Kirchner, ¿no es Más cierto? todavía. Bueno. En este contexto habló Sergio Massa, esto ocurrió justamente en esta comida de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, la AmCham, y dijo que la coalición de gobierno no tiene ninguna disputa por el liderazgo. O Sergio Massa está curioso, algo desinformado o está diciendo algo que no es correcto. Sí. Me inclino a pensar más bien en lo segundo. También habló en esa comida la señora Patricia Bullrich, que ya se presentó directamente como precandidata presidencial, ¿no? Directamente. Con el plan de Milei. Exactamente. Y postuló la idea de dolarizar la economía. Dijo, hay un primer paso que va a ser la bimonetariedad, que es lo que Cristina Kirchner trata de sofocar, la trompada. No dice mucho, bueno, no dice cómo, ¿no? Uno sospecha cómo. Claro, pero dijo, no dice arrancaría cómo. con el bimonetarismo, el uso corriente como moneda sin anular el peso, tal como ocurre en otros países, Uruguay, dijo ella, y Perú, y después iría eventualmente, dijo, una dolarización. Yo presumo que para eso, y he escuchado economistas muy serios hablar del asunto, hacen falta reservas. Sí, claro, dólares, ¿no es cierto? Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Porque el argumento acá es, bueno, los argentinos están llenos de dólares. Sí, ok, algunos argentinos. Sí, ¿no? por supuesto. Pero no la gran mayoría, ¿no es cierto? Bueno, y por supuesto, en esta comida habló el ministro Guzmán, que ofreció una perspectiva, digamos, académica de los problemas argentinos. Lo escuchamos. Para atacar el problema de la inflación hay que atacar las múltiples causas que la generan. Y esto se hace en primer lugar con un programa económico que sea consistente. De poco sirve hacer cosas que tienen un foco cortoplacista y que después nos encontramos nuevamente con restricciones que nos llevan a crisis económicas, crisis cambiarias. Bueno, no se rían, che, bueno. No. Bueno, y acá le pido ayuda a nuestro Juan Dillon para mirar un poquito el viaje del presidente Fernández en el aspecto más importante del viaje de Fernández, que no es Cristina Kirchner, ¿no? No. Y hablar de la interna con Cristina en Madrid. Es el contexto en el cual él hace, que es el contexto de la guerra, ¿no es cierto? Para empezar a conversar, el presidente Nicolás Maduro felicitó a Vladimir Putin. O sea, hay que felicitarlo. Hay que felicitarlo a Putin, hay que felicitarlo. Bueno, eso hizo ayer. Obviamente que cuando el presidente Fernández, y se lo preguntó el País de Madrid con todo criterio, que fue a hacer a usted a verlo a Putin, y el presidente se ofreció como la puerta de entrada de Rusia en la región a través de la Argentina, ese papel ya lo tenía Maduro, ¿no? Si la puerta de entrada de Rusia es Venezuela, ¿no es cierto? Y acá está la demostración, digamos, ¿no? Que hay que felicitar a Putin. Sí. Qué timing, Creo que el único que lo felicitó fue Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, ¿no? Bueno, Argentina está arriba de esta declaración promoviendo la reconstrucción de las relaciones diplomáticas con Venezuela con la designación de un embajador. Yo creo que después de esto me parece que Argentina debiera salir rajando de ahí, ¿no? Pero bueno,
Presumo que entre locos se entienden, ¿no? Pero bueno, Maduro saludó y felicitó a Vladimir Putin por la guerra. Alucinante. Bueno, ¿qué está pasando en la guerra hoy? Para mirar lo de Fernández de ayer en España. Bueno, primero que nada apareció muerto un oligarca ruso más. Lo van liquidando, como en las películas, de a uno. Esta vuelta le tocó el turno a un señor llamado Alexander Subotin, directivo de la compañía energética rusa Lukoil. El presidente de Lukoil tuvo que renunciar hace poco tiempo como consecuencia de haber criticado la guerra. Entonces, tuvo que renunciar y rajarse. Es más, le cuento algo. Hay una crónica absolutamente alucinante publicada anoche por el New York Times en su portal, contando cómo se escapó de Rusia esta cantante del grupo, lo tengo por acá, yo los mencioné el otro día, me olvidé el nombre. Las Pussy Riot. Sí. Famosísimas son. Famosísimas. Bueno, la protagonista, María, que es la cantante principal del grupo, se escapó de Rusia, ¿no? Claro. Y la historia que contó el New York Times de cómo tuvo que escaparse por Bielorrusia, mientras la perseguían los tipos para agarrarla. Se escapó de su casa disfrazada de repartidora de comida, porque la tenían presa en la casa. Una historia muy loca. Bueno, no la envenenaron. Son 5. Invitamos, son 5 ya los extraños sucesos que se dieron con empresarios. Exactamente. Bueno, Juan me va a ayudar seguramente a interpretar por qué este brutal, masivo ataque destructivo sobre la ciudad de Odessa, que fue noticia ayer, porque no hace falta más que mirar el mapa para entender por qué razón los rusos están atacando Odessa. Porque Odessa es lo que está en el medio del camino que Putin pretende recorrer, que es desde el Donbass, el este de Ucrania, pasando por Crimea, que ya lo tiene, por Odessa, que es un puerto importante, para llegar a donde, Juan. Moldavia. Transnistria y Moldavia, obviamente. Claramente. Obviamente. El puente terrestre que quiere, que ya lo está denunciando absolutamente, con los movimientos de satélite además y los movimientos que hay en Bielorrusia para esta ofensiva, la que vendría. Bueno, todos los pronósticos internacionales de ayer sugieren que Putin se encamina efectivamente a, luego de destruir la ciudad de Odessa, como hizo con Mariupol, de intentar extender el territorio ruso hasta total o parcialmente Moldavia, ¿no? Bueno, se le ocurrió una idea al ministro de Relaciones Exteriores de Lituania para resolver este problema. Dijo, a Putin lo tienen que voltear los rusos, si no esto no termina nunca más, ¿no? Bueno, dijo que la única forma de eliminar la amenaza que significa hoy Putin para Europa y para el resto del mundo es destituirlo, cosa que por supuesto debe ser bastante complicada. Se sabe, Juan, de 200 ataques rusos a estructuras sanitarias ucranianas. 200. Atacaron 200 hospitales o similar. Entidades de salud, ¿no? Sí. Bueno, todavía quedan 1.000 personas aparentemente en la planta de Azovstal, allí en Mariupol. Que entre ellas hay personas que están heridas. Sí. En grave estado, y recordábamos esta mañana el pedido de las mujeres madres de estas personas, de estos soldados, están reclamándole al Papa Francisco que tome una actitud decisiva para que salgan de ahí, ¿no? Exactamente. Bueno, y algo más antes de que yo termine esto, Juan. De Ucrania no, pero el dato se acaba de conocer, el dato de inflación de los Estados Unidos, 8.3%, son 2 décimas menos. Anual, claro, 2 décimas menos del 8.5 del mes pasado, 0.3%, digamos, en el mensual. Es algo menos, como dijo Willy, pero es algo más de lo que esperaban, o se decía que iba a suceder. ¿Tenés el dato mensual? ¿Cuánto le dio el mes? 0.3 mensual. Con respecto al mes anterior, 0.3. Y con respecto al 2000, al año pasado, es 8.3%. El mes pasado fue 8.5%. ¿Se entiende? Pero la inflación mensual se desaceleró un poquito, ¿no? Correcto. Sí, se desacelera un poquito. Es mejor noticia y se están recomponiendo los mercados, me parece, por eso, ¿no? Bueno, en este tuit que escribió, y con esto cerramos el programa de hoy, el presidente Pedro Sánchez de España, se resume gran parte del conflicto que tiene Argentina, interno y externo. Porque ayer, luego de la reunión con el presidente Alberto Fernández, el presidente Sánchez escribió, tuve un encuentro con el presidente Alberto Fernández, con quien he constatado su empatía ante la situación que vivimos en Europa. España y Argentina condenamos firmemente la invasión de Rusia en Ucrania y mostramos nuestro total respeto con la legalidad internacional y el orden multilateral.
Yo no sabía que el presidente Fernández necesitaba de un vocero para dar a conocer su punto de vista respecto de la situación más dramática que ha atravesado el mundo en los últimos 40, 50 años, que es la amenaza rusa sobre el resto del mundo. Y si ese punto de vista del presidente Fernández es la empatía, estamos en un problemón, ¿no es cierto? ¿Cómo empatía es ponerse en el lugar del otro? La simpatía es una cosa divertida, la empatía es me pongo en tu lugar y te entiendo. Claro. ¿No? Bueno, si el presidente Fernández está intentando, como aparentemente hemos verificado esta mañana, tomar alguna distancia con la señora de Kirchner, eso no se hace en los dichos, se hace en los hechos, ¿no? Y estamos todos muy claros, en la Argentina y en el mundo, que las relaciones de la señora Kirchner con el presidente Putin son o han sido muy estrechas, y que la señora Kirchner profesa, digamos, una empatía, una empatía por Rusia y por China. Y no sé si no es por Rusia, por China y por Irán. ¿No es cierto? Irán, claro. Entonces, a mí me llamó la atención que la posición del presidente de un país democrático respecto de una invasión salvaje y criminal sea hecha por otro presidente y no por el presidente en cuestión. Nunca visto, ¿no? Nunca visto. En segundo lugar, si lo que manifestó el presidente Fernández, el presidente Sánchez de Fernández, es lo que escribió en su Twitter, mejor no hubiera dicho nada, ¿no? Porque me parece que la empatía no es un principio que regule el comportamiento de los países cuando un país empieza a masacrar gente, ¿no? Claro. Y tercero, yo diría que si el propósito del presidente Fernández es justamente mostrar independencia de la empatía que la señora Kirchner profesa por Vladimir Putin, está a cuánto de vuelo de Kiev. Hora y media de Berlín cuando aterrice. Sí, cuando aterrice mañana, sí, hora y media. Hora y media si lo hace en avión, pero va a tener que 5 horas, como mucho, Marcelo. Bueno, cosa que no va a ocurrir, ¿no? Pero sería tan interesante, ¿no?, que el presidente Fernández efectivamente haga un gesto de envergadura, en el plano internacional, en el plano político local y en el plano de los principios, respecto de las cosas que pasan en el mundo. La empatía me resultó un sentimiento secundario, para manifestar un punto de vista respecto de una guerra.